Perfecto. Muchísimas gracias a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional por haber accedido en esta noche y el permitirnos conocer de tu amplia experiencia en los temas de periodismo. En la noche de hoy vamos a trabajar sobre la charla La información en la era digital. Gabriela Lorena Cobas Rodríguez es apasionada por el periodismo, comprometida con la verdad, la ética y la justicia. Busca constantemente historias, le interesan mucho los temas económicos y la aplicación de prácticas de SEO. Es máster en Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra en España y de la George Washington University de los Estados Unidos. Fue delegada de la promoción 2018-2019. Es licenciada en Periodismo de Multimedios, minor en Diseño, minor en Psicología, summa cum laude y asistente de cátedra en la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente se desempeña como CEO de Primicias desde el año 2023, desde enero. Es periodista de negocios también en Primicias desde julio de 2019 hasta diciembre del 2022 para luego asumir el siguiente cargo. Becaria de Ideograma en España en el año 2019. Periodista digital de Diario El Comercio en el 2016 al 2018 como pasante de Community Manager en el 2014. Asistente de producción de Ecuavisa en el año 2015. Tiene el premio Eugenio Espejo de la Unión Nacional de Periodistas en el año 2022. Premio Cocoa como Mejor Producto Web en Ecuador y semifinalista Premio Caracol de Plata en el año 2015 en México en la categoría digital. Bienvenida, Gaby. Muchísimas gracias por acceder. Iniciamos la charla. Gracias por la presentación y gracias a todos también por el espacio y por el tiempo. Como anunciaba, el tema de hoy es la información en la era digital, que creo que es oportuno, además teniendo en cuenta digamos que la época electoral que acabamos de vivir, en donde los medios y sobre todo los medios digitales cobran gran relevancia. Voy a compartir la pantalla y me confirman si la pueden ver. Sí, se mira. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como decía, el tema de hoy es la información en la era digital y para eso hay que entender cómo han evolucionado los medios. Entonces, han pasado, digamos, del papel o los medios más tradicionales como la radio, como la televisión, ya han evolucionado hasta el Internet y ahora el desarrollo de medios digitales, de nuevos canales como son las redes sociales, los blogs, las páginas web. Entonces, los medios como tal digitales surgen en los años 90, sobre todo en las grandes potencias como Estados Unidos, con justo la creación del Internet. Entonces, a partir de eso empiezan a desarrollarse estos nuevos formatos que en un inicio, por ejemplo, eran los blogs, que básicamente eran como mucho más texto y menos como contenido, menos información, publicaciones más espaciadas. Luego ya se desarrollan lo que son las páginas web que actualmente existen y son los portales. También hay el desarrollo de las redes sociales, entre ellas, bueno, hay varias, hay el tema de ahora Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, Telegram, que además cada una tiene una audiencia distinta y también tiene un mecanismo distinto. Es decir, no es lo mismo YouTube, que su fuerte es los videos, y también, por ejemplo, TikTok, que en cambio WhatsApp, que más es un canal de mensajería, pero a través del cual también se puede mandar información, se puede compartir información y también donde ya están incursionando los medios con las nuevas, digamos que funciones que tienen como son los canales. Entonces, para entender, ahora lo que vamos a ir a hablar, el tema de los medios en la era digital, hay que entender igual cómo han tenido esta evolución. Antes era distinto, por ejemplo, en la televisión. Había un horario puntual en el que se daba la información, había un número de canales establecidos y además, sobre todo, más locales, es decir, uno tenía una señal señal a los medios locales. Ahora, con el desarrollo de Internet, uno puede llegar a medios de países en otro idioma, de países que están al otro lado del mundo, puede llegar a saber lo que está pasando en estas zonas y también puede informarse a toda hora, es decir, ya no es como antes
que había el horario de las 7 de la mañana o de la 1 de la tarde o de las 7 de la noche como pasaba en la televisión o en la radio, también en ciertos programas, o el periódico que solo salía en la mañana cada día. Bueno, y había unos formatos que tal vez eran vespertinos, pero digamos con solo 2 ediciones. En cambio, los medios digitales informan continuamente y ahora vamos a ver eso qué implica y también qué hacer como usuarios en esta nueva realidad. Entonces, los cambios que ha habido con el desarrollo de los medios digitales, sobre todo el más importante, relevante y que de cierta manera es positivo, es la democratización de la información. Y esto quiere decir que más personas pueden acceder a noticias y también a datos, a reportes, a información, porque antes solo podía ser, por ejemplo, quien tenía una televisión, quien pagaba, por ejemplo, también justo el servicio de cable o pagaba por un periódico, quien tenía una radio, entonces ciertos sectores era como más excluido. Ahora, con el acceso a Internet, con el acceso a un celular, más personas pueden llegar a la información. Y también la democratización de la información se da por el otro lado. Es decir, ya no solo los grandes medios son los encargados de difundir la información, sino hay personas concretas, usuarios, que pueden crear, por ejemplo, lo que decía a través de un blog o crean un sitio web porque no es tan caro, digamos, comprar el dominio, que es decir, voy a ser usuario de este enlace, y entonces pueden también generar información. Eso trae desafíos y también responsabilidades como usuarios que ya les voy a comentar un poco más. Pero de cierta manera la democratización de la información es relevante, es importante porque, por ejemplo, en el caso de estudiantes, antes solo podían acceder al tema de un diccionario, una enciclopedia, y ahora pueden obtener grandes volúmenes de información en búsquedas en Google, por ejemplo, que es el principal buscador de Internet. Entonces eso permite que accedan a más fuentes, a más información y puedan también profundizar, lo que también se puede hacer con los medios. Uno puede obtener cierta información y existen ciertas políticas de los medios más responsables que enlazan a reportes, a fuentes oficiales y uno como usuario puede profundizar su conocimiento, no quedarse solo en la noticia, sino se puede obtener más datos, reportes de organismos internacionales o también locales. Otro cambio que se viene con los medios digitales es que ya no hay horarios. Como les decía antes, estaba muy establecido las franjas noticiosas y en cambio ahora la información es todo el día, todo momento, teniendo en cuenta que uno no accede solo a medios nacionales, locales, sino también ya puede acceder a medios internacionales. Entonces, mientras aquí nos vamos a dormir, en Europa están generando noticias y las personas que estén despiertas pueden informarse también sobre lo que pasa. Entonces, ese es otro punto clave e importante que viene con la era digital. Y por último, también está la omnicanalidad, que bueno, hablaba al inicio, que es el tema de que hay muchos canales. Es decir, uno se puede informar, sí, por acceder a un sitio web, pero también tiene las plataformas, las redes, WhatsApp, que uno puede seguir a ciertos medios, pero también puede ser que el amigo, el familiar, el conocido le reenvía una información. Y eso también ya es parte de la estructura o el tejido noticioso que ahora existe. Y la omnicanalidad también trae retos que vamos a abordar. Entre los riesgos que existen ahora, digamos, un poco justo con este cambio que ha habido de cómo ahora llega la información, cómo se estructuran las noticias, está el tema de las fake news, que más que nada, yo, en verdad, fake news traducido a español básicamente son noticias falsas, pero si es una noticia falsa, en verdad es una mentira que se camufla como una noticia. Entonces, y bueno, esto además hay que pensar que no es nuevo. Antes, en la época del papel, existían los pasquines, pero uno lo tenía como muy presente, que no era un, digamos, que un medio veraz, un medio serio, sino algo más jocoso o más tribal. Entonces, ahora existen las fake news, que son estas mentiras que se quieren hacer pasar por noticias y ya vamos a descubrir por qué. Otro riesgo también ahora de la época digital es la deep web, que esto quiere decir, bueno, hay varios retos en Internet porque hay que pensar que, como todo en la vida, o sea, una herramienta se puede usar para cosas positivas y también para cosas negativas. Y con la Deep Web, por ejemplo, viene el uso, o sea, que se pueda alterar, por ejemplo, un audio, que se pueda alterar un texto, porque, por ejemplo, en Wikipedia, uno entra a Wikipedia y cree que es como una enciclopedia, pero tiene que saber, por ejemplo, que existen personas que pueden ser editores y pueden poner cualquier información que no es veraz. Y luego pasa un tiempo en el que los encargados de Wikipedia, digamos que auditan esta información y la corrigen si ven que hay algo que es un error o que es una mentira, pero eso toma tiempo. Y a los usuarios a veces les puede costar
reconocer, o también no es su obligación, entonces confían en la información que están encontrando en un sitio veraz, entre comillas. Otro riesgo que trae y ahora el tema de la era digital es la inteligencia artificial, y con eso, por ejemplo, seguramente han visto en las últimas semanas que se han viralizado fotografías o videos que no son reales. Por ejemplo, hubo una que se hizo viral que era el tema del Papa supuestamente con unas cadenas de rap, con una chompa como grande, como de moda urbana, y no era real. O también, por ejemplo, había unas fotografías de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, supuestamente siendo arrestado, que tampoco era veraz. ¿Y esto cómo se logra? Antes era mucho más difícil porque habían herramientas que sí se podían cambiar ciertos elementos, pero no a la magnitud de ahora que permite la inteligencia artificial, que puede causar que un usuario, un lector, que la audiencia crea que algo es real. Hay ciertos elementos que vamos a compartir más adelante de cómo uno puede detectar cuando una información no es real, o puede dudar, o puede darse cuenta. Pero también es difícil, como les decía, y a futuro, bueno, ni tan a futuro, al mediano plazo ya se estima que pueden haber videos de ciertas autoridades que no son reales, que se van a crear con inteligencia artificial y que uno va a confiar, porque va a ser la imagen, va a tener la gesticulación de la persona, va a tener el timbre de voz, y va a ser muy difícil, va a ser un reto tanto para los medios como para la audiencia el saber analizar y entender qué es veraz y qué no. Y otro riesgo también que trae la era digital es la polarización, porque también hay que entender que como usuarios, a veces uno dice, no, los medios, por ejemplo, no dan la información veraz, solo dan la información de un lado, pero también hay que hacernos un cuestionamiento como audiencia o como público, y también esta es una realidad psicológica, que uno como ser humano intenta reafirmar lo que uno cree, lo que uno piensa. Entonces, para hacer eso, solo sigue, por ejemplo, medios o información que digamos que compruebe o que reafirme lo que uno cree, pero también uno debería tener la responsabilidad de buscar información que contraste, información contraria a la que uno cree, justo para primero abrir como la perspectiva, obtener nuevas fuentes de información, cuestionarse, hasta puede ser un cambio de perspectiva. Pero eso también tiene que venir de la propia audiencia, de decir, bueno, a mí me encanta este medio, me encanta esta fuente, pero voy a ver qué dicen del otro lado, porque de cierta manera el otro lado no significa que es una mentira. En los medios de información, por ejemplo, a veces las audiencias piden objetividad, y esa no es una realidad, porque el ser humano de por sí es subjetivo. Todos tenemos creencias que nos van a influenciar, y hasta los periodistas, en lo que uno va a ver. Entonces, por eso lo importante, por ejemplo, en un buen periodista es la pluralidad de la información, más fuentes, intentar, y eso, tener más voces, da un espectro más amplio a la información. Pero eso no significa que el periodista va a ser objetivo. El periodista va a tratar de con muchas fuentes contar lo que está pasando, pero va a tener el tinte de lo que él crea o de lo que tenga él como los principios o las creencias que le van a influenciar. Y eso nos pasa como audiencia, y por eso hay que tratar de buscar varias fuentes de información y que no solo reafirmen lo que uno quiere creer, sino que muestren un espectro más amplio de la información. En este contexto que les he comentado, los riesgos que existe con el desarrollo de Internet, sobre todo de los medios digitales, lo que les hablaba al inicio, sobre todo uno de los principales problemas es el de las noticias falsas, y este puede tener gran impacto en la sociedad. Hay que entender primero que las noticias falsas, ¿por qué se crean? Uno diría como, ¿para qué alguien quiere mentir? Antes que nada se crean porque son, de cierta manera, portales que al obtener más visitas se van a volver más rentables, porque pueden generar publicidad de Google, y digamos, Google establece una tarifa, es decir, por cada persona que ingrese te voy a dar un centavo. Entonces, claro, mientras más personas entren, es más rentable. Y entonces, ¿cómo logro que más personas entren? Generando información que no es veraz, información que es muy alarmante, información que es especulativa. Entonces, de esa manera atraigo a más personas, hago que mi sitio tenga más visitas y me vuelvo más rentable. Y luego incluso el sitio, digamos que en un inicio podría haber sido construido, el sitio o un perfil de una red social, construido así como un portal de noticias, aunque no sea real, y cuando ya tenga un gran número, digamos, de seguidores o de audiencia, cambia. Entonces puede ser que de la nada deja de ser un portal y se convierte en un sitio que vende mesas. Pero como ya tiene ese número de seguidores, ya es como más rentable. Las personas luego se van a dar cuenta, ya no es yo ya no he seguido a un portal de noticias, ahora estoy siguiendo a un lugar que vende mesas.
Pero ese lugar, como ya obtuvo esta audiencia, puede aprovechar para empezar a vender su, digamos que su producto. Entonces, de cierta manera, por ahí es también rentable y por eso también se crean las noticias falsas. En segundo lugar, es para alterar el orden social. Y por eso las noticias falsas aprovechan mucho, por ejemplo, el contexto electoral, porque hay que pensar que siempre hay intereses en un contexto electoral. A o B candidato va a querer ganar y por lo tanto una estrategia, yo no digo que todos los candidatos apliquen esa estrategia, pero ahí es una estrategia digital real, que los candidatos pueden ir hacia las noticias falsas, ir hacia los portales de noticias falsas para que generen información en contra del otro candidato, desde que pueden acabar con su imagen, que puedan deteriorar quiénes son o tal vez de dónde provienen sus ingresos o también declaraciones que no las ha dado. Y claro, de cierta manera eso erosiona la imagen que tiene el otro candidato y puede afectar en que gane las elecciones. Por ejemplo, eso se ha detectado aquí en Latinoamérica y también en Estados Unidos. Hubo mucha circulación en las últimas elecciones de noticias falsas que pueden dar ventaja a un candidato sobre otro. Y también, bueno, esto les decía en la época electoral, pero alterar el orden social también se puede dar, por ejemplo, ahora en el tema de las guerras. Hay un lado A y un lado B, en la guerra de Ucrania con Rusia, en Israel con Palestina. Entonces, los dos lados van también a intentar, hay que pensar que ahora también hay esta guerra digital y van a intentar posicionar su mensaje y lo pueden hacer a través de la difusión de información falsa. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Otro impacto de las noticias falsas, o bueno, de las mentiras, vamos a decirles más que nada, es que puede también derivar en crímenes de odio. Puede significar, puede fomentar el racismo, la xenofobia, la homofobia. Por ejemplo, ahora en el caso de la guerra entre Israel y Palestina, puede ser que de lado y lado se empiecen a difundir noticias que vayan, por ejemplo, hace poco hubo el ataque a un hospital en la Franja de Gaza y de un lado se posiciona el mensaje de que fue Hamas y del otro lado se posiciona que fue el mismo, digamos que gobierno de Israel. Y hay portales que no son, digamos que veraces, que difunden esta información y de cierta manera hay personas que se la creen. Y, por ejemplo, el otro día a mí me pareció muy oportuno, estaba escuchando CNN y ahí CNN decía eso, que de un lado se decía que fue el ejército israelí y de otro lado que fue este grupo yihadista Hamas y decía que CNN no podía comprobar de manera independiente. Y está bien, porque están reconociendo es un momento, es un conflicto, es muy difícil que entre un periodista, o en caso de que entre un periodista de guerra también va a intentar precautelar su integridad, entonces no va a llegar tal cual hasta el hospital, y tal vez está buscando fuentes y aún no ha logrado confirmar. Entonces me parece muy oportuno también cuando los medios puedan decir, hay estas versiones y no sabemos, o sea, nosotros como tal, no podemos decir qué es lo que pasó. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Y puede justo lo que les decía, fomentar, por ejemplo, el tema de la xenofobia. O sea, tal vez a Palestina le conviene que la gente esté en contra de los judíos y a los judíos que la gente esté en contra de Palestina. Entonces, y ahora, por ejemplo, ha pasado mucho con la difusión de esa información. En Alemania, por ejemplo, teniendo en cuenta el tema histórico que vivieron del Holocausto, hay ciertos grupos que han, teniendo en cuenta que existen grupos antisemitistas que han ido a las casas de las personas judías a marcarles con estrella, generando ¿qué? Miedo, generando amenazas, temor en esta población. Entonces hay que ser muy responsables al tener en cuenta el impacto que puede tener lo que uno comparte o lo que uno consume. Otro impacto de las noticias falsas también puede ser incluso la muerte. Por ejemplo, en la pandemia de COVID-19, teniendo en cuenta que era un tema, una situación incierta, ni los mismos médicos sabían por qué se daba, cómo curar, poco a poco se fue desarrollando hasta llegar a la vacuna, pero en redes sociales, en plataformas digitales, las personas empezaron a compartir todo tipo de recetas, todo tipo de curas, y en algunos casos hubo personas que consumieron ciertas, digamos que productos que no necesariamente eran, digamos que recetados por un médico o de cierta manera confirmados y eso derivó en muerte de personas. Entonces también hay que tener en cuenta, en el tema de salud hay que ser como muy cuidadosos. A veces uno tiene alguna enfermedad y por no ir al doctor o hacer una consulta, busca en internet y el remedio que encuentra lo consume. Y hay que tener en cuenta que uno luego puede derivar en temas de resistencia a medicamentos, puede ser incluso alérgico, uno no sabe qué condiciones o efectos secundarios puede tener y eso puede afectar en la salud. Entonces también es un tema de ser muy responsables al momento de informarme hasta pensar en mí, si es que, bueno, digamos, si accedo a información de salud, entender, puede ser para informarme, pero luego siempre acudir a un experto.
Y por último, también el impacto de las noticias falsas es que nos hace vulnerables a amenazas. Hay que tener en cuenta, sobre todo ahora en Latinoamérica, la situación de inseguridad. A veces uno, por seguir plataformas que se hacen parecer como reales, puede acabar siendo víctimas de estafas, de extorsiones, de violencia, porque uno cree que, bueno, entré a un sitio y luego me salgo y no pasa nada, pero tiene que tener en cuenta que también ahora hay ciberataques, entonces puede, por ejemplo, los hackers entrar a mi celular, a mi computadora, y pueden obtener información mía personal y me pueden empezar a amenazar, o pueden, por ejemplo, hackear y también obtener información financiera mía y obtener mis recursos de mi cuenta. Entonces también hay que estar muy pendientes y por eso es importante cuando uno vea, por ejemplo, un sitio, comprobar que sea el nombre del sitio, porque hay otros sitios que se hacen pasar. Por ejemplo, digamos, mi sitio se llama Primicias, donde yo trabajo, y digamos que un portal de estafadores crea uno que se llama Las Primicias. Y si la gente entra, puede ser que acaben siendo hackeados. Entonces hay que tener muy presente si estoy entrando al portal que deseo ingresar. Como pasa con los bancos hacen esas recomendaciones. Comprobar que la URL sea la del banco, no ingresar desde correos que sean sospechosos. Todo eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando envíen enlaces en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, con alguna noticia, ver la URL. Si es una URL sospechosa, mejor no entrar, mejor en Google buscar, y si no encuentro la información, al parecer hasta puede ser falsa, y me ahorré una noticia, o sea, me ahorré la desinformación y me ahorré poder ser vulnerable ante una estafa o ante una extorsión o ante bastantes como, digamos, situaciones que me pueden poner en peligro. Entonces, ¿qué hacer en este contexto en el que el mundo digital, digamos, todos somos, la mayoría, digamos, es parte del mundo digital, porque tenemos acceso al celular, tenemos acceso a Internet, pero somos vulnerables, como hemos visto. Entonces, ¿qué se puede hacer? La respuesta es cuestionar. Entonces, ¿cómo podemos cuestionar? Primero, dudar de información sorprendente. Como les decía antes, si hay algo así como que llama mucho la atención, dudar. Y no significa que porque uno dude no sea real. Puede ser que luego uno descubra la muerte del presidente, digamos, que empieza a circular como pasó, bueno, con el candidato Villavicencio, que todo el mundo empezó a decir que había fallecido, y si bien al inicio no estaba confirmado, luego se confirmó. Entonces sí puede darse, pero dudar, el inicio dudar. A mí me pasó, por ejemplo, ese día que algunas personas me escribieron y me decían como, ¿es verdad? Y yo les decía, sé que hubo un atentado, pero no puedo confirmar que haya fallecido. Y luego ya salieron, digamos que los familiares a confirmar y también el movimiento como tal. Pero eso, si hay algo muy sorprendente, dudar. Una declaración, hasta también hay como dudar. El presidente dijo algo y luego es mentira. O sea, a veces también hay que pensar que hay ciertas plataformas que también distorsionan la información. Puede ser que sí dijo algo, pero con un contexto, pero en la imagen de, digamos, de redes no se está dando el contexto. Entonces, yo, por ejemplo, cuando veo que cierto portal o cierto periodista, que a veces no son responsables con la información que están difundiendo, dicen que alguna autoridad dio algún pronunciamiento, lo que hago es yo tratar de buscar el video o el audio del pronunciamiento y escuchar todo lo que dijo. O sea, por lo menos escuchar un antes y un después para entender en qué contexto y entender si esas fueron las palabras precisas que dijo. Entonces, bueno, en segundo lugar, también hay que verificar la fuente, verificar la autoría, el origen de la información. Como les decía antes, puede ser que uno da clic y está viendo, hay portales que son muy parecidos a otros. Por ejemplo, ahora ha pasado en el caso del comercio, que ya ha dejado de circular. Puede haber otros portales que se hagan pasar por el comercio, con el mismo logo, mismos colores. Entonces hay que cuestionarse, ¿será que es el comercio? Si uno ve que la URL no se sabe quién está detrás de esta información, si es que son periodistas, pueden ser personas que solo quieren difundir información que les conviene. Entonces, eso es importante. También tiene que haber autoría. En la mayoría de noticias siempre hay un periodista que firma, a menos que sean boletines, cosas más de servicio, o también si es algo muy sensible, se pone redacción y el nombre del medio, o también agencias de noticias, pero entonces también es importante saber de dónde viene la información. Si alguien me comparte algo, lo que les decía antes, ir a Google y buscar si es que si Google sale y me sale Primicias del Universo, Expreso, bueno, pero si me compartieron y luego al otro día a mí me pasó, por ejemplo, estaba en Twitter y había un pseudo medio que a veces comparte cualquier cosa y que ponía
que supuestamente Dina Boluarte, la presidenta de Perú, había viajado, no sé a qué evento, creo que era en Europa, y que no aparecía su avión. Yo dije, qué raro. Busqué en Twitter, no me salía nada Dina Boluarte. Busqué en Internet, no me salió nada. Nunca pasó. Y ellos, o sea, yo no entiendo por qué difundieron esa información. Entonces, justo como buscar dónde está la fuente, dónde está la autoría. En tercer, el punto está investigar. Entonces, no quedarse con la fotografía, con la imagen que comparten en redes, con el titular, porque a veces también los titulares hay que tener en cuenta que por espacio, el titular puede decir algo muy concreto, pero luego hay que ir a la fuente, o sea, a profundizar, leer el texto. Muchas personas dicen, vi esto en redes, y es como, bueno, pero ¿viste que decía el texto? No, no leí. También hay que ir, leer, darse un tiempo, unos minutos, 1 o 2 minutos para profundizar en qué contexto se dijo, quién dijo, si es que hubo una respuesta a una declaración, ver si es que hay más datos. Como les decía, los medios responsables enlazan a documentos, entonces también poder ir a ver la información a profundidad, las declaraciones, entonces como contrastar y ver más allá. El cuarto punto es revisar la fecha de publicación. A veces no son mentiras, a veces quien difunde es el que se está equivocando. A mí me ha pasado que a veces comparten información, o por ejemplo, el otro día cuando pasó lo de Villavicencio, que compartían un video diciendo que eran de los lobos, que ellos habían dado la autoría. Digamos que ahí sí hubo, se trastocó el video porque se puso un audio, pero ese video usando, es más difícil, pero usando herramientas que permiten comprobar cuándo se publicó, quién fue la primera persona en publicarla, se vio que era un video de 2018 y que era de un tema en México. Estaba trastocado el audio, pero también eso, a veces a mí me ha pasado personas que me comparten información, por ejemplo, que dice el presidente, digamos que ahora ya Noboa asuma el poder y comparten alguna imagen que diga el presidente dice que va a aumentar los impuestos y todo el mundo empieza a escandalizarse. Pero uno puede ir a la nota y comprobar, tal vez sí, tal vez era el presidente, pero tal vez no era este presidente, tal vez un presidente anterior, y tal vez fue un año, por ejemplo, Lazo, sí, aumentaron los impuestos. Entonces, también hay que ir y profundizar y ver la fecha. Esto pasó no este año, pasó hace un par de años. Entonces, a veces también es responsable quien difunde la información. Puede ser una nota real en un momento, en un contexto inadecuado. Otro punto importante es buscar otras fuentes, como les decía antes, comparar la información para comprobar la veracidad. Por un lado, justo lo que les decía, para no caer en la polarización, pero también justo para contrastar. Está muy bien leer muchas fuentes. Yo no les digo lean solo, en mi caso, por ejemplo, Primicias, lean El Universo, lean El Expreso, vean Ecoavisa, vean las radios, porque además puede ser que yo tenga una declaración de una autoridad, pero la autoridad también puede dar otras declaraciones en otro medio y puede ser que eso ayude a completar la información. Entonces, infórmense de muchas fuentes, revistas, radios, sí, redes sociales, también puede haber fuentes de información muy interesantes. A mí, por ejemplo, me pasa que hay una que a mí me encanta en México que se llama Pick2Line. Entonces ellos a través de infografías explican qué está pasando, por ejemplo, por qué la guerra entre Israel y Palestina. Y con imágenes explican muy bien el tema. Entonces uno puede compartir esa imagen que está muy clara y también es una nueva fuente de información y un nuevo formato. Hay personas que tal vez no les gusta leer, bueno, a través de una infografía, de un dibujo, pueden entender lo que está pasando. Otro punto es contribuir. ¿Cómo? Denunciando los sitios o las personas que comparten fake news. Por ejemplo, cuando uno está en redes sociales, ahora el otro día comentábamos con una colega en Twitter, ya dice, a veces sale como unos bloques que dice, si uno quiere comentar al respecto. Uno puede decir, no me parece que me está aportando en nada, o en WhatsApp, por ejemplo, si me llega un mensaje de alguien que no conozco, una información que no me parece real, uno puede reportar y puede bloquear. Entonces también es importante ser activos, no solo decir, bueno, yo no leo, no comparto, sino también qué voy a hacer yo para que otras personas no caigan en esta desinformación. El séptimo punto es seguir medios verificados, de verificación. Eso me parece muy relevante y, por ejemplo, aquí en Ecuador hay uno que se llama Ecuador Chequea, que es muy interesante porque además trabajan con una especie de semáforo. Entonces, es como el rojo, el naranja y el verde. Entonces, cuando hay, sobre todo ellos, cuando hay declaraciones, y también pueden ser declaraciones que no necesariamente sea una fake news, por ejemplo, en el debate de los presidentes, pueden decir cualquier dato para causar impacto en la audiencia y puede ser que ese dato está tergiversado. Entonces, estos medios lo que hacen es toman la declaración y luego comprueban si es real. Comprueban si es real que dice, no sé, por ejemplo, que hay un déficit de tantos millones. ¿Es así? ¿Es menos? ¿Es más? Porque también uno puede ir a fuentes
confiables de datos, el Banco Central, puede ir al tema, por ejemplo, al INE, puede ir a fuentes internacionales del Banco Mundial, la CAF, el BID, la ONU, o sea, hay un montón de fuentes que pueden ayudarnos a comprobar. Y ellos, bueno, también entonces usan el rojo para decir que no, el amarillo para decir, o el naranja para decir que es una verdad a medias, porque a veces, como les decía, también importa el contexto, y el verde para decir que sí es real y contar en qué situación. Por ejemplo, ahora, a una cosa que esta semana se ha hecho viral es quién ganó en las cárceles, ¿verdad? ¿Qué candidato ganó en las cárceles? Y todo el mundo comentaba, sí, que Luisa ganó en las cárceles, y uno puede decir como, ah, claro, digamos, la impunidad o los presos están a favor de este partido. Pero con una colega, por ejemplo, empezamos a verificar, porque uno puede ir al dato en el CNE de quién votó en tal, digamos que centro de privación de la libertad. Y, por ejemplo, en Cotopaxi sí, gana Luisa, pero tiene 2 votos, mientras que Novoa tiene 0 votos, o sea, solo votaron 2 personas, al parecer, ahí. Entonces, porque hay que tener en cuenta que no es que todos los presos tienen derecho a votar, sino quienes no tienen una sentencia. Entonces, claro, hay que ver el número de personas. Creo que mi colega me decía que habían estado habilitadas, creo que 200 o 300. Entonces, también ver si 300 votos significa que, digamos, que tiene impunidad, o esta persona como fomenta la criminalidad. No necesariamente. Entonces, hay que tener en cuenta también justo el contexto, la dimensión de la información. Y por último, también es importante en las redes. En las redes analizar los nombres de los usuarios, las fechas, los mensajes. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que en redes no todos son personas, también hay robots. En Twitter, por ejemplo, hay usuarios que son bots, que son estos usuarios que son creados a través de un sistema para, digamos que, imponer o establecer un mensaje. Entonces, a veces uno en elecciones, por ejemplo, empieza a ver personas que empiezan a comentar, además, son como comentarios muy violentos o con información falsa, y luego uno va a ver y ve que se llama X213, una foto que no es una persona y que además fue creado el perfil, digamos que ahora en septiembre. Es como, ¿por qué acaba de crear un perfil esta persona justo en medio de las elecciones? Y luego puede comprobar que hay muchos usuarios que fueron creados hace poco. Entonces también eso es importante, ver además si la persona escribe constantemente, solo manda este tipo de mensajes, y puede darse cuenta si es una persona o si es un robot. Y también el tema de la era digital, además de las fake news, de las mentiras que se esconden como noticias, otro tema importante que ha cobrado relevancia además después de la pandemia es la salud mental, y cómo esta puede, digamos que, verse afectada o también mejorar con nuestro consumo de información. Entonces, hay que tener en cuenta, a veces dicen, no, los medios solo dicen cosas negativas, y sí, porque no es noticia que un avión llegue bien al destino, es noticia que un avión se accidente, lamentablemente, porque eso tiene un impacto social, en el tema de que las familiares de las víctimas se enteren si esta persona falleció, en el tema de que también haya responsabilidades de la aerolínea, de la aseguradora, todo esto. Por ejemplo, si cayó en alguna zona poblada, reacciones de las autoridades. Entonces, por eso es noticia. Eso no quiere decir que todas las noticias sean negativas, no, también hay noticias positivas, y justo hay que tratar de buscar un equilibrio, y eso ya es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es decir, bueno, sí, en general, siempre, la mayoría de veces, la noticia va a ser negativa, pero yo voy a tratar de buscar, como les decía, estos medios. Hay medios que intentan ser positivos y no caer en una positividad irreal, sino, bueno, voy a leer una nota ahora, por ejemplo, con los Juegos Panamericanos. Voy a ver las notas de quiénes sean los ganadores. O voy a leer una nota de salud que me diga, me explique algún invento que se ha encontrado. Por ejemplo, aquí en el país, con el tema de la biodiversidad, siempre se encuentran nuevas especies. Entonces, si a mí me interesa eso, voy a informarme, me va a gustar, todos los días voy a tratar de leer si hay una nueva especie, si se determinó alguna nueva planta, qué están haciendo en el tema de investigación, qué ecuatoriano ha sido reconocido. Por ejemplo, ahora cuando fueron los premios Nobel, tal vez podía ser, bueno, cada día que anuncien voy a ir y leer sobre esta persona que ganó el premio Nobel, cómo lo hizo, quién era, qué descubrió. Entonces también ya es responsabilidad de cada uno. Justo esto, informarse de cosas que me permitan a mí crecer, que me impulsen, que me motiven. Y también es importante moderar el consumo de información. Como les decía al inicio de la charla, con la era digital ya no hay horarios y ya hay la omnicanalidad. Entonces antes, por ejemplo, bueno, uno decía, veo las noticias a las 7 o a la 1 o a las 8 de la noche y ya está, no las veo más. Pero ahora uno está constantemente en internet, entra a redes sociales o le envían por WhatsApp.
Entonces uno tiene que determinar, bueno, voy a ver noticias en tal horario, voy a ver o voy a consumir 1 hora de noticias, o voy a, digamos, compartir también solo a tal hora, pensar también que a veces tal vez las personas ya quieren descansar, entonces no voy a compartir información en la noche. Todo eso también ya es responsabilidad de la audiencia, que es importante que controlen el consumo de información, porque si no, uno está con el cerebro activo y no puede descansar, que también tiene que tener ese espacio que antes permitían, digamos, tener los medios tradicionales. Y eso ha sido todo. Si es que tienen dudas, consultas, estoy abierta a cualquier inquietud. Muchas gracias, Gaby. Estimados colegas, hemos tenido la presentación de Gaby sobre la información en la era digital. Aquellas personas que tengan inquietudes para preguntarla pueden hacerlo a través de los iconos correspondientes o si no, de forma directa alzando la mano en la pantalla. Estimados colegas y amigos, podemos iniciar. Remigio. Muchas gracias, Gabriela, por esa interesante conferencia. Realmente es, digamos otra vez, interesante el conocer de primera mano de una profesional el cómo es lo que se genera este tipo de, de interlocución, digamos, entre la gente que estamos queriendo información y aquellos que lo producen y obviamente aquellos que nos comparten, por decir así, en una forma muy sencilla, para saber qué es lo que está pasando en el mundo. Yo realmente quería más bien irme hacia casi a la última parte de lo que usted manifestó. Normalmente las noticias, yo diría que en un 90%, no sé si es exagerado, son noticias malas, es decir, hacen noticias. Y a veces de por ahí al final del programa, al final de las noticias, le dan alguna cosa muy simpática, algo de teatro, algo, no sé, en los deportes, por ejemplo, ¿no? La típica palabra que ha hecho historia. Entonces, en deportes ahora estamos llenos de historia por todos los logros, obviamente muy merecidos, por supuesto, ¿no? De los deportistas que hacen quedar bien al país y uno se siente orgulloso esas noticias, digamos, ¿no? Pero yo lo que quisiera preguntarle es, ¿por qué no se explota más aquel lado positivo de la vida común y corriente del ciudadano? Este, eh, Como les decía, yo creo que de las noticias el 90% es crímenes, que el sicariato, que el impuesto ha subido, etcétera, ¿no? Y claro, obviamente yo soy fanático de las noticias, es decir, lamentablemente acá solamente veo Canal 8. Entonces no puedes coger más para, entre comillas, hacer un balance, digamos, de un canal con respecto a otro. Entonces, pero de alguna forma la idea es estar al tanto de lo que pasa en el país, es decir, yo converso con mis hijos, con mi cuñada, con mis amigos, pero se conversa de otras cosas, ¿no? De los crímenes. No es que me gusten los crímenes per se, sino el hecho de estar al tanto de lo que pasa en el Ecuador. La tragedia de los últimos días de la falta de caudales en los ríos, los cuales está generando un gran problema y va a generar un gran problema en la producción, en la seguridad, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, sí, me interesa saber que no se tomaron previsiones quizás hidrológicas para diseñar reservorios hacia aguas arriba para que tarde o temprano tengamos un, una, un espacio en donde se guardó agua para casos como estos. Cosas así, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que le quisiera preguntar, tal vez para no cansar a la audiencia, es ¿por qué no existe una especie de equilibrio, ¿no? Para que también la parte positiva de las noticias fomenten el empuje hacia seguir consiguiendo cosas buenas, no estar temerosos de que en el barrio me van a venir a asesinar, que en tal... ¿Por qué no se va por cosas, digamos, más positivas para que la gente también vea que la vida no es solo estas
90% de noticias, sino que hay cosas positivas, seguramente construcciones importantes, seguramente logros importantes en un barrio, en una ciudad, en, qué sé yo, en una parroquia, la inauguración de un parque infantil, qué sé yo. Yo digo, por qué no vender esa información positiva para que la gente también no esté siempre temerosa cerrando la puerta a las 7 de la noche, ya no contestando el teléfono a las 8, cosas por el estilo? Entonces, repito, gracias mil por su linda conferencia y quisiera que me aclare estas cosas. Gracias mil, Gabriela. Muchísimas gracias por la consulta y por su intervención. Sí, bueno, hay varios factores que influyen en que lo que usted bien comentaba, que haya más información negativa que positiva. Y la verdad yo creo que va a ser muy difícil que se llegue a un equilibrio total. Por eso decía que ya es responsabilidad también de cada uno intentar buscar ese, digamos que esa nota esperanzadora. Y además me parece interesante lo que usted decía. Claro, hay estas noticias positivas de que ganó el equipo, o por ejemplo una nueva obra de teatro, sí, pero digamos que son más notas como coloridas, digamos. Pero también les quería, bueno, comentar, no lo mencioné en la exposición, pero por ejemplo, a raíz de la pandemia empezó a impulsarse mucho más lo que se denomina periodismo de soluciones. ¿Y qué es esto? Es cuando un medio, un periodistas, lo que deciden es explicar y también investigar ciertas actitudes, actividades que han tomado empresas, comunidades, ciudades para resolver un problema. Entonces, por ejemplo, hace poco se hizo noticia que en Medellín, claro, ¿cómo combaten el cambio climático? Han puesto, entiendo, yo no conozco la ciudad, pero entiendo que, por ejemplo, en el parterre, en las veredas, hay muchos árboles. Entonces, claro, también lo que ahora se intenta con el periodismo de investigación, ya hay medios que hacen notas poco a poco, ya hay medios especializados solo en periodismo de soluciones, y me voy a comprometer a mandarles un par ahí que los puedan compartir en el chat del grupo, pero hay estos medios pero también es difícil el periodismo de soluciones, porque uno no puede caer, por ejemplo, le cuentan a uno de una linda, digamos que una linda iniciativa, pero puede quedar en su iniciativa, puede ser que fracase, entonces uno primero tiene que comprobar que sea real y también tratar para no caer también en un public reportaje, ver varias iniciativas, no solo una, ver qué hizo este país, qué hizo este otro país, o qué hizo esta iniciativa, qué está haciendo tal persona. Por ejemplo, aquí yo recuerdo que hice una nota, yo no me especializo en periodismo de soluciones, pero hice una que era muy interesante, era el tema de las personas del reciclaje, teniendo en cuenta que eso es un problema real aquí en el país, no reciclamos, no hay una política de gobierno, no hay una política de ciudad que haga que reciclemos, cuando podríamos hacerlo es muy fácil. Significaría un ahorro para la ciudad, significaría disminuir el problema de los lixiviados en el manejo de los desechos, y significaría también justo el aprovechamiento de estos recursos e ingresos para otras personas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que pasó es que hay ciertas iniciativas, incluso se desarrolló una aplicación con lo que las personas pueden contactar, conectar con los recicladores, decir, hola, yo estoy en tal zona, qué día vienen, cuándo, y el reciclador va y uno puede entregarle vidrios, entregarle plásticos, entregarle también, entiendo, aluminio, y de esa manera uno se deshace de esa basura que puede ser bien utilizada, y los recicladores también obtienen un ingreso, porque ellos con ese dinero, teniendo en cuenta el deterioro del empleo en el país, pueden obtener un ingreso digamos que percibir, tener dinero para sus familias. Entonces, eso también se ha comunicado. Es difícil que sea un 50%, primero porque hay que tener en cuenta también la atención que tenemos las personas. Nosotros cuestionarnos eso. Si yo veo una noticia, ¿me quedo en estos casos de iniciativas de reciclaje o me voy a leer que hubo una balacera en el centro de Quito? También cuestionarnos de eso. Yo que leo. Y hay que tener en cuenta, sí, los medios tenemos esta responsabilidad social de dar voz y de difundir información para que las personas tomen mejores decisiones, pero al final del día también tiene un tema de que tiene que ser rentable. Entonces, si a mí me leen 100.000 personas la noticia de que hubo un asesinato y me leen 5 personas la noticia del reciclaje, al final del día voy a darle más fuerza tal vez a lo que está generando mayor interés entre la audiencia. Lo que, bueno, mencionando justo lo de las noticias negativas, y también no lo dije en la exposición, pero hay que tenerlo en cuenta, también ser responsables con lo que uno comparte, no solo si es falso o no, sino también
tengo que compartir el video de la persona, de un muerto o la foto de un muerto. Es necesario cuestionarnos, ¿estoy cayendo en el morbo? ¿Estoy aportando algo a mi comunidad? Puede ser que uno escriba, diga, sí, murió Villavicencio y se acabó. No tiene por qué compartir el video de la balacera, del muerto, del cadáver. No es necesario. O sea, hay que pensar justo en yo cómo estoy aportando, mejorando a la sociedad con lo que difundo. Eso por un lado. De ahí, bueno, entonces, como les decía, a mí me parecía muy interesante el tema de periodismo de soluciones, que sobre todo se da en temas sociales, en temas también de ciencia, incluso también en algunos de economía. Como tal ciudad o como tal comunidad, por ejemplo, con el tema de cooperativismo, mejoró sus ingresos, como, por ejemplo, hay en el tema de empleo, eso puede ser, entre comillas, no tanto de soluciones, más bien de servicio, cuando hay estas ferias de empleo. Por ejemplo, en Primicias nosotros nos hemos puesto esa bandera de intentar difundir todas las ferias de empleo que haya, todas las convocatorias, obviamente comprobando que sean empresas serias, que sean organizaciones respaldadas, porque claro, teniendo en cuenta la situación que vive el país, muchas personas llevan años sin un trabajo, entonces, y a veces no se enteran, a veces no participan en estas ferias porque desconocen, entonces tratar de nosotros llegar con esa información, explicarles cómo aplicar, cómo debería ser una hoja de vida para que sea más atractiva, para que apliquen, sean como tengan más posibilidades de ser seleccionados en un puesto. Entonces, de cierta manera, sí intentamos los medios aportar, dependerá igual el eje de cada medio. Hay medios, yo veo que ahora más interesantes, por ejemplo, que abordan temas de salud mental con entrevistas o también temas ya más científicos. A raíz de la pandemia han cobrado más relevancia. Entonces, la salud no solo en el tema superficial, como cómo comer más sano, no, sino como de verdad ir a la fuente, ir con expertos, que además es importante porque uno como periodista sabe de todo, pero poco. Entonces tenemos que ir a los expertos que nos ayuden a profundizar y a dar como más soluciones a todas las personas, a toda la audiencia que podamos llegar. Eso. Gracias, Gabriela. Gracias, Gaby. ¿Algún otro colega o amigo que desee preguntar? Alejandro, por favor. Hola, buenas noches. Sí, se me escucha. Hola, ¿qué tal, Patricio, Gabrielita? Muchas gracias por la presentación del tema. En los albores del nacimiento de la información, se dice de que se procuró dar la información verdadera o informar la verdad a la comunidad. Luego, en los momentos actuales, los medios de comunicación, la información más bien como que la verdad como que tratan de ocultarla, sesgarla y decir lo que a cada medio le interesa. ¿En qué hacer? El cuestionar. Nuestra gente en su mayoría no cuestionamos y aceptamos lo que a primer clic encontramos en el Internet. Las noticias negativas, ventajosamente, digo ventajosamente porque, o sea, me refiero a que los canales nacionales de televisión, Ecuavisa, TC, Teleamazonas, y lo he visto, lo que decía Remigio, lamentablemente en su gran mayoría es pura información negativa. A las 6 de la mañana uno ya esperaría noticias del país, favorables, positivas, pero no, señor. Es las muertes, los asaltos, los sicarios y toda esa cuestión, diría yo, irresponsable que de muchas maneras está afectando la salud mental de todas las personas. Y de la salud mental, por supuesto, eso es tan crítico, tan importante que los que emiten estas noticias lo hacen de una manera, claro, de una manera perversa, porque a la final la humanidad es la que termina siendo dañada. Es como los efectos de las drogas. Y tan perverso de que en nuestro país ciertas políticas pretendan defenderla
y continuarla más aún. Entonces, bueno, un tema adicional sobre la pandemia. Me temo que lamentablemente los ejes del mal, por así repetirlo, lo que se ha dicho, existen en todo el mundo. En la pandemia yo podría asegurar, o no me atrevería tanto a eso, pero sí decir mi punto de vista de que el organismo encargado de llamar a la paz, a la tranquilidad y dar la salud al mundo, eran de los primeros que salían en los noticieros a meter miedo a la humanidad, que ya la nueva cepa, que ya la nueva, ah, tantos muertos en todo el mundo. Me refiero a la propia Organización Mundial de la Salud. Con noticias negativas, por supuesto que sí, lo cual inducía al miedo a la ciudadanía. Es como hay una situación que cuentan al respecto de que llegó la pandemia y que decía, bueno, voy a matar a tantas personas y pasó la pandemia, dice, murieron muchas más. ¿Y por qué murieron muchas más? Si tú dijiste que iban a morir solamente un número 20, ¿y por qué 100? Sí, 20, eso es lo que yo iba a matar y los 80 se murieron del miedo. ¿Por qué? Por noticias falsas, mentirosas, que sí terminan afectando la salud mental. Y como la mente es como el motor que mueve, entonces se ven afectadas finalmente la salud y la persona termina falleciendo. Entonces, ante este estado de cosas, ¿cuáles son los factores que han llevado a este estado de situación o a este estado de cosas? ¿Cuáles son los factores que usted nos podría ayudar a identificar? Muchas gracias. Gracias a usted por la intervención y la pregunta. Bueno, como bien mencionaba Alejandro y Remigio, sí, la verdad es que los noticieros, las radios, los medios impresos, los medios digitales, la mayoría de notas van a ser, en el caso de Ecuador, de violencia, porque es la realidad que vive el país. Por ejemplo, en el caso de mi medio, surgió cuando surgió, digamos, en el 2019, era tratar de hacer más temas políticos, económicos, sociales, y no queríamos hacer lo que entre comillas se decía crónica roja, y nos negábamos, pero ¿cómo nos vamos a negar si es que se está muriendo gente en Esmeraldas, en Guayas, si secuestran, si extorsionan, si violan? Entonces, sí, a mí me encantaría contar noticias positivas y en general los medios, o sea, hasta por salud mental y tratar de hablar de un mejor país, pero la realidad es otra y no la podemos negar. Y también hay que tener en cuenta, por ejemplo, sí, a mí también me encantaría no contar esto, pero en cambio hay casos que hasta por el número de hechos violentos que existen sobrepasan la capacidad que tienen los medios. Incluso hay personas que en cambio nos cuestionan de ¿por qué no publicaron esto? ¿Por qué no publican? Imagínense si publicaríamos todos los desaparecidos, los secuestrados, no hablaríamos de nada más. Entonces, la realidad es que sí, vivimos en un país con una escalada de violencia que nos pone entre los 10 más violentos del mundo, con ciudades que están entre las 5 más violentas. Entonces, es una realidad y lamentablemente no podemos ignorarla. Lo que, por ejemplo, en el caso de Primicias u otros medios que se intenta hacer es no ir contando muertos, sino ir contando con datos, con hechos, para demandar políticas públicas. Entonces, por ejemplo, sí, contar esto de que Ecuador está entre los 10 países más violentos del mundo, contar por qué, cómo ha aumentado la tasa de homicidios, qué bandas están aquí, no hacer apología del crimen, no ensalzar o alabar a estos narcotraficantes, justo para que la gente no aspire a ser como ellos, sino más bien explicar cómo operan para que las personas también no caigan, no sean víctimas de fraudes, de extorsiones. También retratar un país que vive en la pobreza, donde una de cada 4 personas no tiene acceso a servicios básicos, donde hay personas que viven con menos de $2 al día, personas que no tienen educación. Entonces, en ese contexto también, si no se les da las oportunidades, ¿cómo no vamos a esperar que caigan en estas redes criminales, que al final del día les pagan $200 por matar?
Sí, pero son $200 con los que van a alimentar a su familia. También es como cuestionar la realidad en la que vivimos. Entonces, uno, les prometo que no, o sea, además a veces me da risa porque dicen, claro, si uno estuviera en Suiza tendría estas noticias positivas. Sí, no, por ejemplo, el otro día leía una noticia en Suecia donde también, por ejemplo, en Europa lo que viven es el tema del terrorismo. Entonces, nosotros, digamos que con las bandas criminales sí, pero no con digamos que estos grupos extremos, pero eso también se cuenta mucho en Europa, donde uno cree que todo es perfecto, ¿no? También viven hechos criminales. En Estados Unidos los tiroteos. El tema es que hay que pensar que el ser humano como tal también va a cometer errores y también puede caer justo en temas de violencia. Entonces, es una realidad. Va a ser difícil hasta que haya políticas públicas que lo cambien, que deje de haber esto todos los días. Por ejemplo, las 10 noticias, yo que reviso las métricas de primicias, entre las 10 noticias más leídas todos los días, 5 son de inseguridad, porque es lo que la gente lee. A la gente le preocupa que no me vayan a robar, le preocupa que si al local de al lado le robaron, ¿yo qué hago? Pongo la cámara de seguridad, llamo a la policía, si a mi vecino le secuestra, entonces también es una realidad y que nos preocupa. Sí hay que tratar lo que les decía antes. Bueno, justo eso, sí, hay esto de inseguridad. Y hay medios responsables, por ejemplo, que hemos sacado información de qué hacer justo para no ser víctima de extorsiones. No compartir información personal, no dar datos financieros, y en el caso de que si ya me contactaron, qué hacer, cómo denunciar, también hay que tener en cuenta, es una realidad, el sistema de justicia en el país tiene muchos problemas, entonces también somos conscientes de eso. Pero el tema de violencia va a ser muy difícil que solo de la noche a la mañana se deje de contar. Lo que sí, como antes les decía, es decir, no caer en el morbo de el video que publico como medio. Tengo que publicar el video para qué. Tengo que publicar la foto con la cara de la persona con la sangre. Tal vez no, tal vez puedo publicar y hay fotos del operativo policial y ya está. No tengo que caer en eso. Entonces sí va a ser un reto en ese sentido. El tema de las fake news o declaraciones que puedan dar, lo que usted decía en la pandemia, los expertos. El periodista como tal no puede controlar las declaraciones, lo que sí puede hacer es ser plural. Entonces yo puedo invitar a varios expertos que den sus posiciones y comenten y tratar justo eso, si un experto está más a favor de una medicina o un experto está más a favor, pues hay expertos que decían que ya teníamos que todos salir en algún momento, otros que decían que deberíamos mantener la mascarilla hasta ahora. Entonces, contrastar. Pero uno no puede controlar lo que vaya a decir el experto, la fuente, el entrevistado. Uno puede tener noción y por eso hay que ser más plural. Y lo que le decía antes también, justo eso, intentar también, bueno, puede ser que un experto vaya siempre a un medio y yo tratar de informarme en otro medio donde vaya otro experto. Y también eso, puede ser no solo caer, no solo quedarnos justo en la noticia, como les decía, hay medios responsables que enlazan a documentos, enlazan a informes, enlazan a declaraciones de autoridades, a ensayos científicos, y también uno puede ir y profundizar en la información y crear su propio criterio sobre la situación. Muy amable, gracias. ¿Algún otro colega o amigo, por favor? Félix, por favor. Sí, buenas noches. Realmente felicitaciones a Gabriela, que estos temas son muy interesantes, sobre todo para los que andamos por encima de los 70, ¿no? Que nosotros hemos vivido estos cambios tan violentos, ¿no? Que a nosotros realmente nos ha sorprendido todo esto, ¿no? Antes que una pregunta, más bien quisiera hacer unos pequeños comentarios sobre cómo ha sido nuestra evolución, ¿no? Aquí está Gustavo Arahona, aquí más está Remigio, yo creo que de los tiempos antiguos, donde nosotros empezamos con la regla de cálculo, que ustedes ni siquiera han de saber de qué estamos hablando. Y esta evolución, digamos, a través de las calculadoras, las computadoras y los medios, a nuestra generación nos ha tocado, pues, aceleradamente asimilar todo esto, ¿no? Y acostumbrarnos a esto que para nosotros, para mí no me ha resultado tan fácil, ¿no? Entonces, en muchos casos yo tengo que acudir a la juventud, aquí a mi hija, decir, ¿cómo hago esto? Y cómo hago todo esto ahora con las facturas virtuales, la firma electrónica y todas estas cosas, ¿no? Y el cambio ha sido violento porque en mis clases, por ejemplo, yo estaba dando clase ahora
Y entonces yo decía, bueno, un pórtico tiene una rótula, y me preguntan, ¿y qué es la rótula? Ya, pues digo, abramos el celular y veamos lo que es una rótula plástica, ¿no? Entonces, yo he estado utilizando el celular en mis clases de una manera increíble, que es una herramienta pedagógica importantísima, ¿no? Donde ya todos están viendo de qué se trata. Y eso es, ¿no? Yo, además, hablando esto de la información, ¿no? De que nosotros no vemos noticias, nosotros vemos malas noticias. Y además, las malas noticias tienen la farándula y el deporte. Yo a mis alumnos les pregunto, ¿quién es Meghan Markle? Todo el mundo sabe quién es, ¿no? Pero cuando yo les pregunto de algún tema de específico, ellos no conocen, ¿no? Porque esa es la influencia, además de que sabemos que muchos gobiernos, por ejemplo, utilizan el deporte para ocultar, pues, las fechorías que hacen, o sea, hacen que las noticias se conviertan en un circo. Y por eso hay una caricatura incluso que se ve que una persona, un hombre, tiene una casa miserable, ¿no? Una casa chiquitita, pero tiene un televisor inmenso y entonces la información hace que nosotros exijamos más y estemos más pendientes del fútbol que de lo que hace el gobierno, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que la información sea muy sesgada, ¿no? De acuerdo a yo hablo YouTube, yo veo YouTube y veo que Ucrania está ganando la guerra, no sé qué será, ¿no? Será cierto, ¿no? Será cierto, ¿no? Entonces, esta es entonces una de las cosas que a lo largo de nuestra vida profesional ha habido muchos cambios. Por ejemplo, antes, y ustedes ni han de saber qué era la tabla de dibujo, ¿no? Y ni la mesa de dibujo. Cuando teníamos nosotros que usar los rapidógrafos, ahora ya casi no necesitamos un esferográfico ni un lápiz, porque todo lo vamos a hacer a través de los medios, ¿no? Entonces, claro, el tema y la pregunta es, ¿el periodismo tiene un papel importantísimo en esto? Porque el periodismo es el que maneja la información, ¿no? Y definitivamente de ahí viene la información sesgada, dependiendo pues de quién viene o cuál es la fuente de la información, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo quisiera meter unas noticias ahí, yo no sé cómo, no tengo idea cómo yo podría llegar a YouTube, por ejemplo, y generar una noticia. Yo no tengo idea. Entonces, ¿quién es? ¿Quién maneja? O sea, debe haber detrás algunas no sé, hasta empresas multinacionales, no sé qué será. ¿Quién serán los señores llenos de los propietarios de Netflix? ¿Quiénes serán los de YouTube? ¿Quiénes serán todos los capos que manejan toda esta información? ¿No es cierto? Que a nosotros nos inundan y que nos hacen creer, pues, que el mundo ese es el real, ¿no? Por ejemplo, veo yo alguna vez en las calles reparten estos periódicos gratis, ¿no? Entonces otra vez cojo uno de estos periódicos y la primera página, noticias de la Champions League, a que nosotros qué nos importa, ¿no? Entonces, no hay una selección importante de información, ¿no? La juventud, yo soy profesor ya 50 años, estoy cumpliendo 50 años como profesor universitario y veo realmente cómo la juventud ha cambiado, se ha transformado y depende tanto ahora de los medios, al punto que engañan una barbaridad, ¿no? Por ejemplo, en el mundo virtual, las pruebas, por ejemplo, es imposible tomar una prueba porque tenían una copia generalizada, es que los medios a los alumnos les dan una facilidad increíble para intercambiar, echar la información. Yo tomé una prueba a una chica que le llevé a mi oficina, a ver, aquí vas a dar la prueba. Y ella estaba sola ahí, pero me hizo la prueba de igualita a un deber que yo le mandé a otra compañera. Entonces yo digo, me doy cuenta que realmente nosotros todavía no estamos muy alertas con respecto a las consecuencias que tiene el uso de este. Por eso es que ahora en adelante, cuando dan una prueba o un examen, pues todo el mundo a apagar el celular. Entonces, esas son más o menos los comentarios, porque esta información nos hace, por ejemplo, ha incrementado mucho el esnobismo, el hecho de querer imitar a los grandes estrellas, a los grandes deportistas,
Y sobre todo esa es la información que nos viene, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera ver qué dicen del medio ambiente, qué dicen de la minería, qué dicen de la cuestión de los alimentos, del hambre, de todo eso, no existe, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿quién maneja y cómo es que llega a solo un cierto tipo de información? Y obviamente la información sesgada, ¿no? Entonces, aquí Ucrania va ganando y Israel va ganando, esa es la información, pero ¿será cierto todo eso, no? Y ese es más o menos mi comentario y Muchas mis gracias. inquietudes. Gracias, Félix, por su intervención y por sus comentarios. Bueno, a ver, justo lo que hay que tener en cuenta, lo que les mencionaba al No escucho inicio, nada, ¿no? a mí no ¿me escucha el resto? ¿Ahí me Sí escucha? escuchamos. Sí. Ya. Bueno, hay que tener en cuenta, sí, los medios van a tener intereses, por ejemplo, si es que Ecuador estuviera en guerra con Perú, hasta por un sentido patriótico, creo que no necesariamente un medio responsable va a decir si Ecuador está ganando la guerra o no, pero va a intentar contar las noticias del lado ecuatoriano. Además, lo está viviendo y las fuentes seguramente van a ser, hay que tener en cuenta eso, uno accede a fuentes y tratar, van a ser las fuentes oficiales, y en el caso de que Ecuador estuviera en guerra con Perú, la fuente oficial va a ser el Ministerio de Gobierno, la policía, que igual van a intentar de dar un mensaje más positivo hacia nosotros, y del lado peruano lo mismo. Entonces, de por sí, como les decía, va a haber, hay intereses, hay intereses y más que nada también hay lo que les hablaba al inicio, tanto periodistas como medios, no vamos a ser objetivos porque somos seres humanos. Entonces, eso de por sí ya va a ser un hecho. Por ejemplo, lo que usted mencionaba, la guerra entre Ucrania y Rusia. Los medios rusos van a sacar noticias a favor de Rusia y los medios, en cambio, de Occidente o también de Ucrania van a sacar información a favor de Ucrania, información que le puede hacer quedar como héroe o también como víctima, que puede ser positivo para posicionar un mensaje. Entonces, eso hay que tener en cuenta. También algo que me olvidé de comentar, y eso ya va más allá del tema digital, también hay medios que son privados, hay medios públicos que son públicos, por ejemplo, la BBC de Londres es público porque no responde concretamente al gobierno, sino es público porque pagan, o sea, es creado con los impuestos de las personas, pero tiene cierta independencia. Y hay medios de gobiernos que básicamente el poder los maneja como quiera, es decir, más son como estas plataformas de difusión que pueden no contrastar. Esto sobre todo se puede dar mucho en dictaduras, entonces hay que tenerlo en cuenta. De ahí las plataformas. Claro, las plataformas como YouTube, como Facebook, como Google, son empresas que también, digamos que van a tener interés en cómo manejan su negocio. Entonces, claro, puede ser que posicionen mucho más ciertos mensajes que ven que la gente tiene más interés justo para obtener ingresos. Y también lo que les decía, como la democratización de la información puede hacer que yo ahora abra una cuenta en Facebook, me llame Ecuador News y empiece a difundir cualquier información y obtengo seguidores. Y puedo informar de lo que es y de lo que no es. Y si la gente me cree y yo aumento mis visitas, me posiciono mejor, obtengo ingresos porque las redes sociales les interesa que la gente esté conectada, entonces me van a pagar para que yo siga generando información, real o no. Y a mí me interesa tener esta fuente de ingresos, entonces también hay que tener eso en cuenta. Y como les decía también, en momentos críticos, en elecciones, hay que tener en cuenta de que uno antes las elecciones, digamos que era más en la campaña, entonces iban a las ciudades y hablaban con la gente, pero ahora también ya es el tema digital, también ya es la campaña digital. Y sí, el candidato va a querer posicionar su mensaje, sus propuestas, su imagen, pero también va a querer deteriorar el del contrincante. Y ahí es cuando entran justo estos portales que se crean que son falsos, en el sentido de que no son medios. Entonces, cualquier plataforma Pepito que saca cualquier noticia en contra del otro candidato, por ejemplo, diciendo me voy a inventar que es buscado, de los más buscados en China, o que mató a personas en otro país, y la gente, muchas personas se lo van a creer, no van a cuestionar, no van a ir a buscar información, no van a ver de quién dice esto, por qué lo acusan de esto. Entonces, de esa manera puede hacer que el voto, si yo quería votar por el contrincante B, pero como veo esta información sobre él que puede ser falsa, voto por el A. No me informé y decidí votar por el A. Entonces, sí, el manejo de la información hay que tener, va a ser muy difícil, además, como les comentaba ahora con lo de la Deep Web, que es que ya hasta se va a poder manipular audios, videos, imágenes,
hay que tener justo la responsabilidad uno de cuestionar, como les decía, y puede ser, veo una imagen y decir, ¿será que esto es real? Tratar de buscar, yo sé, es trabajo extra, pero es trabajo extra que puede ayudarnos a estar mejor informados, a informar mejor a los otros. También lo que usted decía es verdad, también existe esta brecha digital con las generaciones anteriores, porque uno nace y es nativo digital, casi que nació con el chip. Cambio, a ustedes les ha tocado evolucionar y además ha sido un tema muy rápido, porque Internet se creó hace poco, entonces en pocos años ya estamos hablando de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, también toca a veces, sí, reconocer, preguntar a expertos, preguntar a conocidos, ¿esto es real? ¿Será real? ¿Tú qué has visto? Y en caso que difunda una información y que luego compruebe que no era verdad, también aclararlo, reconocer que uno envió algo que no era real, se equivocó, y hasta los mismos medios hay información que es mentira y que las plataformas quieren difundir como mentira, y hay información que se crea y que no es una mentira, es un error y luego se corrige. Por ejemplo, muchos de ustedes habrán visto esto de cuando todo el mundo empezó a decir que se murió Perales y no fue así, porque alguna agencia de noticias, no sé con qué fuente, dijo que se murió y todo el mundo, también hay que tener en cuenta que muchas veces los medios, sobre todo en información internacional, tienen servicios de agencias de noticias que tienen periodistas en el mundo y entonces los medios replican. Y luego salió él a decir que no estaba muerto y salió él, y eso fue un error, no fue un querer mentir, no fue un querer matarlo, sino es un error y los medios también tienen que decir cómo aclarar. Entonces salió a decir que esto y hace, no sé, unos minutos los medios difundieron, pero no era verdad. Entonces también reconocer, como todas las profesiones va a haber errores. Y puede haber errores por culpa del propio periodista, por culpa de la agencia de noticias, por culpa de la fuente. Las fuentes nos mienten a los periodistas. Entonces también es deber de periodista contrastar, pero a veces puede haber declaraciones como les decía. Si el presidente sale a decir que no sé, mañana van a llegar militares de Estados Unidos, uno replica. Lo que tiene que hacer el periodista es obviamente como responsabilidad poner la fuente. Es decir, el presidente Lazo dice que si el día de mañana no es verdad, toca hacer una noticia diciendo como no se ha cumplido. Pero digamos que, o sea, uno puede dudar de muchas cosas, pero llega un punto en el cual también no se puede dudar de todo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay un mensaje en el chat. ¿Cómo ahora detectan las conversaciones de llamadas personales y se va la información de medios de comunicación con la facilidad del caso? Esta tecnología de la inteligencia debe ser aplicada a mejor para la seguridad de todos. No lo entiendo muy bien, pero está escrito. Sí, yo no entiendo muy bien lo de las conversaciones personales que se van a información de medios de comunicación. A ver, si puede, lo que puede pasar que ha habido ciertas filtraciones es si hay una conversación entre dos personas y una de las personas graba la conversación y remite a un medio de comunicación, es responsabilidad del medio de comunicación, primero, no difundir por difundir, sino comprobar, además, justo lo que les decía, si es una llamada real, si las personas que están interactuando son reales, si no es alguna alteración de voz. Y segundo, también es responsabilidad del medio, antes de difundir cualquier información, contactar para que la persona pueda hacer su réplica al implicado, digamos, que no sepa que se va a difundir esta información, entonces pedir su versión. Y si la persona decide no dar su versión, poner en el video o en el reportaje. Si es que además, eso hay que tener en cuenta, no todo es noticia. A veces, por ejemplo, si alguna persona, algún famoso, no sé, compra su casa, no es noticia porque es su vida privada. Si se divorcia, la verdad no es noticia porque es vida privada. Pero, por ejemplo, en el tema público, sí. Todo lo que tenga que ver con dinero público es noticia, porque justo tiene los recursos de toda la ciudadanía. O, por ejemplo, si alguna empresa privada recibe dinero público y pasa algún escándalo con la empresa, también es noticia. O si una empresa tiene incumplimientos con inversionistas, con trabajadores, también es noticia, porque también es como un incumplimiento legal. Entonces, en el caso de una llamada que haya sido filtrada al medio de comunicación o documentos, el medio de comunicación tiene que tener la responsabilidad de, primero,
discernir si es noticia, si tiene que ser algo público, si es una pelea entre privados, no necesariamente. Entonces, entender si es noticia, contrastar, buscar justo y buscar la versión digamos que la contraparte, y si tiene que difundir, porque si es algo, por ejemplo, cuando ha habido casos de corrupción en instituciones públicas con videos, con audios, sí, porque también es bueno, también justo tendría que analizarse, porque si sirve como prueba para un juicio y se publica antes, puede ser que luego ya no, la fiscalía lo acepte, entonces también hay que tener en cuenta temas legales. Pero justo, o sea, por ejemplo, si hay algún contrato que se ve que hubo algún tema de corrupción, los periodistas tienen que darlo a conocer, difundirlo, pero también lo que les decía, buscando la versión de la otra parte. No podemos sacar información por sacar y sin haber pedido una versión, porque puede haber una explicación detrás y que luego nosotros estemos perjudicando la imagen o la reputación de una persona o de una institución. Ulpiano García, gracias a Gaby Cova por la excelente información. Esto nos ayuda a actualizarnos y sobre todo a prevenir qué tipo de información recibimos. Un abrazo enorme desde Cotacachi. Gracias por su mensaje. Yo tengo unas dos inquietudes, Gaby. La primera, ¿por qué no me entrevistas? ¿Por qué no somos entrevistados los simples y comunes ciudadanos? Y obviamente repercute en la pregunta complementaria. ¿Por qué en los medios de comunicación siempre están entrevistados los mismos personajes? Gracias por la pregunta. Bueno, esto no tiene que ver tanto con el tema digital, pero a ver, sí se entrevista a la ciudadanía justo, por ejemplo, cuando hay temas de comunidad, temas de quejas o también temas de mejoras. Es decir, puede ser alguna persona destacada que obtuvo algún premio, algún reconocimiento o que está viviendo una realidad. Por ejemplo, a través de un caso concreto de una persona que tiene una enfermedad o una discapacidad, se puede mostrar la realidad del sistema de salud, del sistema judicial. De ahí, en general, cuando se quiere hablar de un problema de algún sector, lo que se trata de buscar justo es los representantes y lamentablemente a veces son los mismos, pero yo no puedo, por ejemplo, si hago un tema de empresa y quiero hablar de lo que están viviendo la inseguridad las empresas, digamos, yo voy a hablar normalmente con la Cámara de Industrias, con la Cámara de Comercio, con la Cámara, y tal vez sí entrevistar a un empresario que además me muestre un lado mucho más cercano a la ciudadanía, pero no puedo entrevistar a las 800,000 empresas que están registradas en la superintendencia de compañías. Es muy difícil y también a veces hay que tener en cuenta que los periodistas buscan ciertas fuentes y a veces no quieren hablar. Por ejemplo, hoy a mí me tocó ir a hacer una reportería de justo de las ferias de empleo y hay personas que no quieren hablar de que no encuentran empleo y está bien, también es su libertad. Entonces, la verdad, el periodista ya dependerá digamos que el trabajo de cada uno. Como decía, hay que intentar, no se puede, por ejemplo, estar también repitiendo en cada reportaje al mismo, digamos que al mismo empresario, o sea, sí al representante, porque lamentablemente los representantes agrupan a muchas empresas o hacen estudios o análisis, encuestas que tienen como, nos permiten tener como una idea más general de lo que está pasando, pero de ahí yo no voy a estar entrevistando siempre a la misma empresa para la nota, no sé, de inversión o de negocios. Eso ya dependerá de cada uno intentar ser plural y buscar otras realidades. Además, buscar empresas en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Manta, en Los Ríos, también tratar de ser más plurales. Gracias. Una inquietud. Los famosos algoritmos que se los utiliza en varias disciplinas técnicas, también son utilizadas muy frecuentemente y creo que al 100% para la búsqueda de las noticias correspondientes. No sé si en el tema digital o cómo funciona esto o en base a qué se lo hace. No, el algoritmo, la verdad, es cómo funcionan las plataformas, que las plataformas manejan ciertos, digamos que, sistemas, justo entendiendo cómo consumen sus audiencias, entonces obviamente le van a dar prioridad a cierta información, a cierto contenido. La verdad, como todos los ciudadanos, los periodistas, o sea, o los medios digitales tienen que acoplarse a esto, es decir, por ejemplo, en Twitter la información es mucho más cronológica, en Instagram dependerá del interés de la audiencia, de los temas que se estén conversando, tratando en la red. Entonces, la verdad, los medios lo que hacemos es publicar en tiempo real, tratar de que la información, por ejemplo, en el portal, que la información tenga fecha, explicar justo eso, porque puede ser que yo una noticia de hoy la lea en 3 años
tratar de poner el año, tratar de explicar en qué contexto se dio, para que las personas como entiendan mucho mejor. Pero el algoritmo ya es algo que depende de las redes, de las plataformas, y que básicamente tanto ciudadanos como empresas y como organizaciones nos tenemos que acoplar a eso. Ok, Tania Rodríguez quiere hacer una pregunta. Buenas noches con todos. Gaby, una pregunta. ¿Qué tan seguro es nuestra privacidad al tener una cuenta en cualquiera de las plataformas de redes sociales? Bueno, dependerá las condiciones que pongan las redes sociales, y eso también justo es responsabilidad que muchos no cumplimos, ponemos sí aceptar todo y ya, y muchas veces las redes sociales dicen que van a usar la información para fines comerciales, para fines estadísticos, para entender un poco cómo van a hacer el tema del manejo de sus algoritmos, lo que mencionábamos antes. Y también uno tiene que estar consciente de si voy a entregar qué información. Es decir, por ejemplo, uno puede desactivar en el celular o en la computadora, por ejemplo, para que Google no geocalice dónde estoy. Pero es trabajo, es ir a configuración y desactivarlo. Caso contrario, básicamente yo cuando creo mi cuenta le estoy autorizando, y si estoy en un punto B, Google lo va a saber porque entiende mi geolocalización. ¿Y qué le sirve esto a Google? Para enviarme publicidad de restaurantes del sector, por ejemplo. Entonces, puede ser sensible, y entonces hay que tener en cuenta y saber qué uno está aceptando, y muchas veces las condiciones y los términos son hojas de hojas. Si uno quiere tener la responsabilidad, las puede leer y puede entender para qué se va a usar su información, qué información, es importante tenerlo en cuenta, pero ya es responsabilidad de cada usuario, en cada plataforma que active, saber qué es lo que está aceptando. Por ejemplo, ahora que está muy de moda que la gente usa estas plataformas de inteligencia artificial, que son como estas aplicaciones de fotos, que supuestamente es para verme cómo sería yo en la época de los 90 o cómo sería yo si fuera superhéroe. Hay que tener en cuenta que eso no es de gratis. Si bien uno lo está usando, al momento que uno está aceptando que usen mi imagen, estoy aceptando que se queden con mi rostro justo para uso de temas de inteligencia artificial. Tal vez luego, recopilando muchos rostros, pueden crear una persona que no existe. Entonces también uno tiene que ser responsable de yo para qué estoy dando mi imagen, por ejemplo, y ser responsable con los niños. Muchos padres suben fotos de sus hijos, son menores de edad, no están dando su autorización. Debería estar publicando esta foto, puede ser usada en temas de pornografía infantil. Tener muy en cuenta, también ser responsable con qué comparto, cuándo comparto y con quién comparto. Muchas gracias por la explicación, muy útil. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas? Bueno, agradecerte, Gaby, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, por tan brillante explicación de la información en esta época o en esta era digital. Desearte todos los éxitos a futuro mayores, que obviamente a mí como padre me enorgullece, y a la familia en general y a todos los amigos. El día de hoy hemos estado 26 colegas y amigos participando de la charla, y como siempre les esperamos el próximo viernes a una nueva charla de carácter técnico, o ahora que estamos ampliando a otros aspectos de la vida cotidiana. Muy gentiles, una feliz noche, un buen fin de semana. Gaby. Muchas gracias a todos Gracias. los que se conectaron, Chao, que tengan una Gustavo. buena Chao, noche. Félix. Y ahí quedo pendiente mandarles los portales de noticias de periodismo de soluciones. Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias mil, gracias. Buenas Chao, noches a Félix. todos. Chao, Sí. chao, Pato. Excelente noche. Chao, colegas. Noche. Una buena noche. Es una linda noche a todos. Gracias.